Dicen que Dios tiene un reloj que no marca las horas, sino los actos de justicia silenciada. Mientras el mundo aparta la mirada de los que ya no producen, de los que tienen el cabello blanco y las manos temblorosas, el Creador está preparando la mesa justo frente a quienes los despreciaron. Lo que la sociedad llama la calle, la vejez inútil o la miseria absoluta, para los ojos divinos es sólo el terreno despejado y necesario para levantar un milagro que ninguna lógica corporativa o humana puede explicar. Si llegaste hasta este video, te pido que te quedes hasta la última palabra. Esto no es solo un relato de domingo para pasar el tiempo. Es un mensaje urgente que cruzó tu camino hoy porque alguien en el rincón más frío de su habitación siente que la vida ha sido profundamente injusta con su sacrificio. Te invito a suscribirte a nuestro canal porque aquí creemos que cada testimonio llega con un destinatario exacto, en el segundo exacto. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Y si alguna vez, cuando sentiste que te lo habían arrebatado todo, Dios te hizo justicia de la manera más inesperada. Samuel tenía 70 años. Pero los interminables escalones de mármol del edificio le hacían sentir que cargaba un siglo entero sobre los hombros encorvados. Sus manos agrietadas, resecas y manchadas por 35 años ininterrumpidos de sumergirlas en baldes de agua helada con cloro y ácido muriático, eran el mapa viviente de un hombre que había desgastado su existencia limpiando la suciedad de otros. Era el conserje del número 402, un edificio de departamentos de lujo en el corazón de la capital. Fueron 35 años de barrer el polvo antes de que el sol se atreviera a salir, de abrirle la pesada puerta de cristal biselado a inquilinos que pasaban a su lado mirando sus teléfonos, sin siquiera devolverle un tibio buenos días. Samuel era un fantasma de carne y hueso, un mueble más del vestíbulo, invisible pero necesario. Su único refugio en este mundo era un diminuto cuarto de azotea, un cubo de cemento gris donde el calor hervía sin piedad durante los meses de verano y el viento helado silbaba por las rendijas de la ventana mal sellada en invierno. Allí, sobre un buró despintado y cojo, descansaba una fotografía con los bordes amarillentos de su difunta esposa y una vieja medalla de plata de San Judas Tadeo que ella misma le había colgado en el cuello con un cordón negro el día de su boda. Esa medalla, ennegrecida por el sudor amargo y el tiempo implacable, era su ancla a la cordura. Su fe no era un espectáculo de grandes discursos ni de iglesias abarrotadas. Su fe era persignarse en silencio cada madrugada al encender la ruidosa bomba de agua del edificio, pidiendo a Dios con los labios apretados que las rodillas le aguantaran un día más, solo un día más, para poder enviarle unos cuantos pesos
a su única hija que vivía a cientos de kilómetros luchando contra sus propias carencias económicas. Samuel no conocía las vacaciones, no sabía lo que era un aguinaldo completo. Su vida entera giraba en torno a mantener impecables los pasillos de personas que jamás se sabrían su apellido. Pero el mundo corporativo no entiende de lealtades de 35 años, ni se compadece de rodillas destrozadas por la humedad. El martes 13 de octubre, el edificio amaneció con el eco de pasos distintos. Una nueva empresa de administración había tomado el control. Un grupo de jóvenes con trajes de corte ajustado y zapatos lustrados recorrió los pasillos tomando notas rápidas en sus tabletas electrónicas, señalando paredes y murmurando entre ellos. A las 10 de la mañana llamaron a Samuel a la oficina principal del vestíbulo, un lugar al que él solo entraba para trapear. El aire acondicionado estaba tan fuerte que le erizó la piel. No lo invitaron a sentarse. El nuevo administrador, un hombre que ni siquiera había nacido cuando Samuel empezó a pulir esos mismos pisos, no despegó la vista de su pantalla mientras hablaba. Lo miró de reojo, con la frialdad aséptica de quien decide tirar a la basura una escoba rota. Las palabras fueron exactas, afiladas y sin anestesia. Reestructuración de personal, automatización de servicios. Su perfil ya no encaja con la nueva imagen de modernidad del edificio. Tiene exactamente 2 horas para desocupar el cuarto de la azotea y entregar las llaves maestras. Samuel sintió que el suelo de mármol desaparecía bajo sus botas gastadas. Intentó articular una palabra sobre su liquidación, sobre su tiempo de vida invertido allí. El administrador suspiró con fastidio y le entregó un folio legal. Un tecnicismo, un contrato por honorarios asimilados firmado con engaños y letras minúsculas décadas atrás. Lo dejaba legalmente en la calle, sin un solo centavo de indemnización. Un apretón de manos rápido y la puerta se cerró. A las 12 del mediodía en punto, el sonido metálico de la reja principal cerrándose a sus espaldas resonó como un disparo en su pecho. Samuel estaba de pie en la acera hirviente, sosteniendo 2 gruesas bolsas negras de basura, con sus pantalones raídos y sus camisas, escuchando el claxon ensordecedor de los autos, sintiendo con un terror mudo que 70 años de trabajo honrado acababan de ser borrados por completo. El peso de las bolsas de plástico le cortaba la circulación de los dedos nudosos. Caminó sin rumbo fijo por avenidas inmensas que de pronto le parecían monstruosas y hostiles. El ruido de la ciudad lo aplastaba. A las 7 de la tarde, el cielo plomizo se cerró de golpe y una lluvia gélida, espesa y cortante comenzó a azotar el asfalto. Samuel, empapado hasta los huesos en cuestión de minutos, buscó refugio desesperadamente bajo el toldo de lona rasgada de una panadería
que ya había cerrado sus cortinas metálicas. El frío le calaba profundamente, haciendo crujir sus articulaciones enfermas y provocándole un temblor incontrolable en la mandíbula. En el fondo del bolsillo izquierdo de su pantalón guardaba su último y único patrimonio en este mundo, un billete arrugado y húmedo de 200 pesos. Lo había guardado celosamente durante meses para una emergencia extrema. Ese papel era su única esperanza de comprar un pasaje de autobús de segunda clase en la terminal del norte y tal vez acercarse al pueblo de su hija para no morir de hambre en las calles. Se abrazó a sí mismo, tiritando violentamente, cuando escuchó un sonido entrecortado que no pertenecía al golpeteo de la lluvia. A unos escasos metros de él, acorralados contra la pared de ladrillos de un local vacío y expuestos a la tormenta, estaban un hombre y una mujer muy jóvenes. Eran migrantes, con la piel curtida por la miseria del desierto y los zapatos completamente deshechos. La mujer, sollozando en silencio, sostenía un bulto envuelto en una cobija que ya pesaba por el agua acumulada. Era un bebé, llorando con un gemido débil, ronco y asfixiado, el sonido terrible de unos pulmones diminutos rindiéndose ante el frío. El joven padre intentaba inútilmente cubrirlos con un trozo de cartón mojado que se deshacía pedazo a pedazo bajo la lluvia torrencial. Samuel los observó desde las sombras. Vio la desesperación pura y animal en los ojos del muchacho, la misma mirada de terror absoluto de quien sabe que la tragedia es inminente y no tiene armas para detenerla. La razón y el instinto de supervivencia le gritaban a Samuel que no interviniera, que guardara su distancia, que él era un anciano a un suspiro de la hipotermia, que él necesitaba ese pedazo seco de banqueta y sobre todo que su vida dependía de ese billete de 200 pesos. Pero al ver la pequeña mano amoratada del bebé asomándose por los pliegues de la cobija empapada, una fractura profunda ocurrió dentro del alma del anciano. Vio en ellos el reflejo de su propia invisibilidad, el desprecio de una sociedad que los dejaba ahogarse en la vía pública. Samuel soltó sus bolsas de basura, caminó lentamente bajo la lluvia cortante, metió la mano en su bolsa y sacó su única posesión de valor real para esa noche de infierno, una gruesa y pesada chamarra de lana gris que había sido de su suegro, la única barrera gruesa que tenía contra el invierno. Se acercó en silencio y se la entregó al muchacho, indicándole con un gesto que envolviera al niño. Luego, con la mano temblando incontrolablemente por el frío y la emoción, sacó de su bolsillo el billete arrugado de 200 pesos. Vayan a la clínica de urgencias que está cruzando la avenida Grande, les dijo con una voz ronca
que apenas se escuchaba sobre el ruido del agua. Con esto pagan el registro y la medicina. Vayan rápido, no se queden aquí. El joven padre tomó el billete con las manos entumecidas, derramando lágrimas que se mezclaban con la lluvia, y besó la mano áspera y fría de Samuel antes de correr ciegamente hacia la luz de la calle principal con su familia a cuestas. Samuel regresó a su rincón, ahora en mangas de camisa gastada, tiritando de una manera que le dolía en el pecho, sabiendo con una certeza absoluta que acababa de entregar su boleto de salvación. Y tú que me escuchas en este momento, sé muy bien que conoces esta sensación de abandono e injusticia. Sé perfectamente lo que es trabajar toda una vida agachando la cabeza, con las manos limpias y la conciencia tranquila, para terminar con los bolsillos vacíos, traicionado y olvidado por quienes debían protegerte. Conozco el nudo apretado en la garganta de tener que ser fuerte y generoso para los demás cuando por dentro tu propia vida se está desmoronando a pedazos. Cuando en la madrugada te preguntas si tu bondad fue un error estúpido, si tu sacrificio solo te ha traído más miseria. Si hoy sientes que el mundo te echó a un lado como si no valieras nada, que tu esfuerzo diario fue invisible y que la calle fría de las dificultades es el único destino que te queda, quiero pedirte que detengas lo que sea que estés haciendo, te suscribas a este canal ahora mismo y dejes tu petición de oración detallada en los comentarios. No eres un número en una hoja de despidos. Tu trabajo, tus lágrimas y tu dolor jamás han sido invisibles para el cielo. Leemos cada nombre que nos dejan. Oramos por cada injusticia y por cada deuda que te quita el sueño, porque sabemos que detrás de cada pantalla hay un corazón clamando desesperadamente por la intervención de Dios. Sigamos acompañando los pasos de Samuel, porque la noche más oscura y letal de su existencia apenas iba a mostrarle sus verdaderos dientes. La madrugada se convirtió en un descenso vertiginoso a los infiernos. Sin la chamarra de lana y empapado hasta la médula, una fiebre violenta no tardó en adueñarse de su cuerpo viejo y cansado. El estrecho toldo de la panadería ya no lograba frenar el viento cruzado. A las 3:30 de la mañana, las luces rojas y azules de una patrulla se proyectaron violentamente sobre la pared. 2 oficiales de policía jóvenes, visiblemente molestos por tener que bajarse de la unidad bajo la lluvia, caminaron hacia él empuñando sus linternas. La luz cegó los ojos febriles de Samuel. Le gritaron con desprecio que se pusiera de pie y se largara de inmediato. No queremos vagabundos ni basura durmiendo en esta zona comercial, le espetaron. Uno de ellos, con la punta de su bota militar, pateó una de las bolsas de basura de Samuel. El plástico barato se rasgó de extremo a extremo, derramando sus pocos pantalones viejos y camisas
sobre un charco negro de agua aceitosa. Samuel se arrodilló, jadeando, intentando rescatar su ropa, pero sus dedos estaban tan rígidos y entumecidos por el frío que no lograba agarrar la tela. Los oficiales no movieron un dedo para ayudarlo. Solo se quedaron parados mirándolo con asco hasta que el anciano se alejó. Caminó arrastrando la única bolsa que sobrevivió. Cada paso era una agonía, tosiendo con un sonido hueco y profundo que parecía rasparle las paredes de los pulmones. Se arrastró por 2 kilómetros hasta llegar a la entrada subterránea de una estación de metro que estaba cerrada con gruesas rejas de acero. Se dejó caer sin control en los escalones de cemento mojado. Estaba completamente exhausto. El pecho le subía y bajaba con una dificultad aterradora. En sus 70 años de vida, Samuel jamás le había mendigado nada a nadie. Había agachado la cabeza, había limpiado la suciedad del mundo, había obedecido las reglas. ¿Y para qué? ¿Cuál era la recompensa? ¿Terminar muriendo de una neumonía brutal en un escalón asqueroso, tratado peor que un animal enfermo? Con los dedos temblorosos y sin sensibilidad, buscó torpemente por debajo de su camisa mojada hasta aferrar con fuerza la medalla de plata de San Judas Tadeo. El llanto brotó de su interior. No fueron lágrimas de tristeza, fue un quejido gutural, silencioso, crudo y cargado de amargura que le desgarraba la garganta. Señor, susurró entre la fiebre, trabajé para ti toda mi vida. Traté de ser un hombre decente. Les di mi único abrigo a esos forasteros. Les di el pasaje de mi salvación. ¿Por qué permites que me arranquen la poca dignidad que me quedaba? Ya no tengo fuerzas para seguir caminando. Llévame contigo esta misma noche. Apaga mi vida de una vez, porque en este mundo ya no hay ni un rincón para mí. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo que el peso sofocante de la fiebre lo arrastraba hacia un pozo negro, completamente convencido de que ese piso de cemento sucio sería su última morada. La luz cruda y blanca del amanecer le lastimó los párpados. Samuel abrió los ojos con una lentitud agónica, creyendo por unos largos segundos que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Pero el ruido atronador de los motores, los frenos de los autobuses y los gritos de los vendedores ambulantes le confirmaron que seguía atrapado en el purgatorio del asfalto. Tenía los labios agrietados, sangrantes, y sus piernas simplemente se negaban a responder. Estaba clavado en el escalón. De pronto, el sonido de unos pasos pesados y decididos resonó acercándose rápidamente. Alguien se detuvo en seco frente a él, bloqueando la poca luz del sol. Samuel levantó la vista empañada por la enfermedad, encogiendo los hombros por instinto, esperando ver a otro guardia de seguridad, otro insulto, otra orden humillante de desalojo. Pero la figura que tenía enfrente no vestía uniforme. Era un hombre robusto, de unos 50 años,
vestido con botas de trabajo de cuero fino y una gruesa chamarra de mezclilla impecable. Detrás de él, asomándose con timidez y sosteniendo al bebé firmemente en sus brazos, envuelto en la chamarra gris de lana, estaba el joven padre migrante de la noche anterior. El muchacho señaló a Samuel con el dedo índice tembloroso, asintiendo vigorosamente hacia el hombre robusto. Sin dudarlo un segundo, el hombre de la chamarra de mezclilla se arrodilló en el suelo sucio, justo al nivel del rostro del anciano. Sus facciones, curtidas por años de trabajo, pero profundamente amables, reflejaban un impacto emocional gigantesco. «Don Samuel», pronunció el hombre con voz grave, leyendo con dificultad el nombre bordado en la camisa sucia e institucional que el anciano aún llevaba puesta. «Mi nombre es Héctor. Este muchacho que ve aquí es mi sobrino». Llevaba 3 días completos buscándolo desesperadamente por toda la ciudad, recorriendo terminales y refugios. Ayer en la madrugada llegaron a urgencias de la clínica. El doctor de guardia, que es amigo mío, me llamó al verlos llegar casi congelados. Mi sobrino me contó todo. Me dijo que un conserje anciano se quitó la ropa y le entregó su último billete bajo la tormenta. Si no fuera por su abrigo y por esos 200 pesos exactos para el medicamento intravenoso, mi sobrino y mi único nieto no hubieran amanecido hoy. Héctor, quien resultó ser el dueño de la cadena de constructoras y ferreterías más próspera de esa zona de la capital, miró la única bolsa de basura de Samuel, miró sus zapatos empapados y el temblor de sus manos enfermas. Comprendió la magnitud de la tragedia sin necesidad de hacer una sola pregunta invasiva. Usted le dio la vida entera a mi sangre, cuando a usted el mundo le estaba arrancando la suya a pedazos, le dijo Héctor con la voz gruesa quebrándose por el llanto retenido. Levántese de este suelo, don Samuel. Usted no va a pasar un solo minuto más de su vida sintiendo frío ni humillación. No hubo promesas vacías ni papeleos. Ese mismo día, Samuel fue levantado en brazos y llevado a la cálida casa familiar de Héctor, donde un médico particular controló su neumonía incipiente y fue alimentado con comida caliente y digna. Apenas 3 días después, cuando la fiebre finalmente cedió y el color regresó a sus mejillas, Héctor lo llevó a un complejo privado y le puso un manojo de llaves en la mano. Eran de una pequeña, cálida y cómoda casa de ladrillo dentro del terreno principal de la constructora. Pero no venía sola, venía acompañada del puesto oficial de supervisor general de bodega, un trabajo donde Samuel solo tendría que llevar el registro de entradas y salidas sentado cómodamente en un escritorio iluminado, con un salario digno que superaba por mucho lo que ganaba limpiando pisos, con seguro médico
y bajo el respeto absoluto de todos los empleados.